¿Cómo están? Bien bendecidos y alimentados, ¿verdad? Qué bueno. Pues estamos concluyendo con este tema. Sabemos que tenemos una gran capacidad de estar digiriendo el alimento espiritual, ¿verdad? Y voy a compartir un tema que se llama la disciplina y el amor de Dios. Ese tipo de disciplina, como dice ahí, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo, en Hebreos 12:6. Vamos a hablar de la disciplina en la iglesia, pero bajo el contexto del ministerio, si usted está tomando notas. ¿Y qué dice su palabra? En Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quisiera que analicemos la primera parte del verso que nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahorita les explico por qué yo estoy usando este pasaje. ¿Cuáles eran esos testigos? Y nos los dice el capítulo 11 de Hebreos. Todo va hilado y nunca lo había contemplado de esta manera. Ahí en el capítulo 11 nos muestra los héroes de la fe. Diga conmigo, héroes de la fe. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Faraón renunció, él renunció a la posición que tenía, o sea, Moisés renunció a la posición que tenía. No le importó el nombre, no le importó la posición. Y todo esto nos habla de fe, nos habla de negación. Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos estos que fueron héroes de la fe, su fe fue probada y ellos fueron tratados y ellos padecieron y sufrieron y fueron quebrantados. Dile a tu compañero, tú no eres la excepción, ¿verdad? Hebreos 11:27 nos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todo esto fueron actos de fe. Hebreos 11:29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Se dice bien fácil, pero se necesita fe y obediencia. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber rodeado.
Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahí le iba la vida a ella, pero ella creyó. Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33, que por fe conquistaron reinos, amén, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¿Por qué? Por la fe. Verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aunque pudieron salvar su vida, no aceptaron el rescate, sino que dieron su vida. Verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Dile a tu compañero, ¿y tú sufres por qué? ¿Porque te vio feo? Hebreos 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, diga conmigo, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Está pintando un cuadro de todo esto? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos son los héroes de la fe. La pregunta es, ¿por qué razón son héroes de la fe? En cada personaje nos relata lo que vivieron, su sufrimiento, su negación a las cosas del mundo. Se necesita fe para pasar las pruebas. Pues como observamos, padecieron de todo, aunque algunos podían ser rescatados, pero quisieron morir para alcanzar la promesa. Bajo este contexto entendemos el tema de la disciplina bíblica. ¿Quién es nuestro modelo de soportar el sufrimiento? El autor y el consumador de la fe, Jesucristo. ¿Qué debemos hacer en tiempo de prueba? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjense, el gozo. Él sabía que al morir nosotros tendríamos vida. Amén. Así es que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando estamos siendo tratados por Dios, debemos de fijar nuestros ojos en Cristo, porque Él es el consumador de nuestra fe. Amén. ¿Cuántas veces estamos pasando por una prueba? Estoy hablando del ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos pide todo: nuestro corazón, pureza
obediencia. Y a veces no nos gusta sufrir. Cada héroe de la fe nos dejó ejemplo de soportar dolor, persecuciones, cárceles, y ellos permanecieron en la fe. Y nuestro máximo ejemplo es Cristo. Por esa razón debemos de fijar nuestros ojos en Él e imitarlo. Pues Jesucristo menospreció el oprobio. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No importó lo que le dijeran, el menosprecio, la humillación a Jesús como hombre, pero como Dios también. Y eso lo vemos en Lucas 23:34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al observar el ejemplo de Cristo, nos anima a pasar las pruebas con entereza. Pero según el contexto, pasar la prueba cuando nos aplican disciplina. No le voy a decir levante la mano si usted está disciplinado. Pero lo importante son los principios que nos van a ayudar. Según el contexto de Hebreos, nos anima a pasar la prueba de la disciplina en la iglesia en el contexto de un ministerio. Hebreos 12:3. Y dice: considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús fue la señal contradicha por todos los pecadores que querían matarlo y desaparecerlo del mapa. Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Aún eso estaba profetizado a través de Simeón. Jesús fue la señal contradicha, porque Él se presentó como el Verbo, el Hijo de Dios, la palabra viviente. Pero fue una señal contradicha por muchos que tenían sus intereses personales, que no quisieron reconocer a Jesús como Dios. Y fueron instrumentos del enemigo para llevarlos a la cruz. Hebreos 12:4 nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En otras palabras, no podemos compararnos con Cristo con relación a su sufrimiento. Y el pago de Él fue la cruz, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso dice: fija tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Su palabra nos anima. Cristo murió por nosotros y llevó todos nuestros dolores, aún los del alma. Isaías 53:4 nos dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como aquellos soldados, ándale, bájate, o los ladrones que estaban a su lado crucificándolo junto con Él. Ahora quiero que ustedes observen el siguiente versículo, hablando de sufrimiento. Nuestro punto de partida es Cristo como nuestro modelo para que nos animemos a pasar las pruebas y correr esta carrera cristiana y ligeros.
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes eran los testigos? Los héroes de la fe. Aquellos que pagaron el precio. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera cristiana. Despojémonos de todo peso. ¿Qué significa? Quítate todo peso, quítate todo aquello que no te deja correr la carrera. ¿Qué podrá ser? ¿Un resentimiento que surgió por causa de la disciplina? ¿Bien o mal aplicada? ¿Amargura en el corazón? Así es que por eso dice, despójate de todo peso, quítalo. Quita todo lo que te estorba para correr la carrera cristiana. Así es que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sé paciente, no te vuelvas escapista. Me voy de la iglesia. El pastor tiene un tema así, perdón, me voy de la iglesia. Es que son injustos, es que no lo están haciendo conforme a la Biblia, es que, dile a tu compañero, nada de que es que. Sé paciente, no te vuelvas escapista. No digas me voy de la iglesia. Dice el verso de Hebreos, bajo este contexto se engrana perfectamente bien el siguiente versículo, Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ¿cuántos somos hijos? ¿Verdad? Entonces esta exhortación es para nosotros. La parte B del versículo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Para quién es ese mensaje? Para nosotros como hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué significa no menosprecies? No consideres la disciplina como algo insignificante o algo sin importancia. También significa no rechaces la disciplina del Señor. No rechaces la disciplina del Señor. Porque dice el versículo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿De quién es la disciplina? Del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué significa no desmayes? No perder la fe, sino mantener la fe y la confianza en Dios y la esperanza. Porque ¿para qué es la disciplina? Para restaurar. Amén. Corrige, restaura. Pero muchas veces nuestro propio corazón nos engaña diciendo, híjole, tú eres bueno, bien santo, y ellos están siendo injustos contigo. Hay que orar para que Dios alumbre en los lugares oscuros. Amén. Meditar la palabra. Porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Ese lugar oscuro es el corazón. ¿Qué significa no desmayes? No perder la fe, mantener la fe, la confianza en Dios y la esperanza. No desanimarse. No dejar que las circunstancias negativas te hagan perder tu motivación en Dios. Así es que dijimos, ¿de quién es la disciplina? Del Señor. ¿Quién es el que nos reprende? Dios. Él nos anima y dice, no desmayes.
Pero lógicamente, que entendemos perfectamente que Dios es el que disciplina y da todos los principios, atención pastores, para aplicar la disciplina bíblica. Diga conmigo, bíblica. Los líderes no podemos aplicar disciplina sin tener las bases bíblicas, porque podemos ser injustos, porque podemos provocar a ira, porque si nuestro fin es restaurar, debemos hacerlo conforme al diseño de Dios. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Porque nos ama. En su amor debemos estar seguros. ¿O qué acaso cuando disciplinamos a nuestros hijos queremos hacer sentir rechazarlos? ¿O que se sientan fuera de lugar porque están en disciplina? ¿O hacerlos sentir amados para poder ser restaurados? Porque a veces tenemos conceptos muy equivocados de la disciplina, que voy a ir explicando. Sabemos que como Padre Dios, Él no se va a exceder. Amén. Él no se va a exceder. Y nosotros como líderes no nos debemos de exceder en la disciplina, sino que siempre debemos de buscar el modelo de la disciplina conforme a los principios de Dios. Y Jeremías 29:11 dice, hablando de cuando la luz entra a nuestros corazones, porque a veces pensamos, híjole, se están excediendo, pero también no alcanzamos a ver qué está en el corazón. Dios sí. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que se espera. El pensamiento de bien es que si Dios te disciplina, Dios te quiere restaurar. Amén. Porque Dios tiene pensamientos de paz y no tiene pensamientos de mal. Entonces tenemos libertad como maestros de poder ir con nuestros pastores o líderes que nos están aplicando disciplina y decir, ¿por qué parezco apestado? ¿Por qué me mantienen alejado? ¿Por qué me miran de abajo arriba? Si esto no es lo que dice Dios. Amén. ¿Por qué nos disciplina Dios? Porque nos ama. Porque nos ama. ¿Qué dice la parte B? Y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azotar significa flagelar o castigar. Lógicamente que no se va a flagelar ni se va a castigar con un látigo a la persona que pecó, pero sí aplicar la disciplina conforme a los principios. Ya vimos que nos azota porque nos ama, porque hubo transgresión a los mandamientos de Dios. Muchas veces no alcanzamos a ver porque estamos siendo disciplinados y no entendemos o alcanzamos a ver cómo el corazón es muy engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cómo es el corazón? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pon tu manita aquí. Perverso yo. Y el verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino. Fíjense, la justicia de Dios, para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras. Hay razones fuertes para aplicar una disciplina. Cuando pecamos lo hacemos primeramente contra Dios y luego contra el cuerpo de Cristo. Amén. Imagínense un maestro o maestros, porque tenemos también matrimonios en el ministerio que riñen constantemente. Y los ministras y los ministras y los ministras y están como perros y gatos. No hay humildad, no hay humillación, no hay, pareciera como que no hay esperanza, y Cristo ni siquiera aparece en sus vidas porque sus frutos nada que ver. Así es que se les llama la atención una y otra vez y persisten en su necedad. Entonces, ok, si la palabra de Dios no encuentra cabida en ustedes, entonces ahorita no pueden ustedes ministrar. En primer lugar, porque no están manifestando el amor a Dios, ni el temor a Dios, ni el respeto el uno al otro. Y después de eso, las personas deben demostrar una disposición para alcanzar disciplina. Porque Dios sí quiere darnos disciplina, pero muchos se retraen y no aceptan la disciplina. La disciplina es para restaurar, no para desechar. Entonces dile a tu compañero, no te quites la esperanza. Hay ocasiones que en los ministerios se manifiestan cierto tipo de pecados, como el pecado de adulterio o el pecado de fornicación. Cuando nosotros aceptamos a un maestro o maestra nueva, siempre en la solicitud le ponemos allí, ¿cuál es tu estado civil? Para saber exactamente en qué condición se encuentra la persona. Casado, soltero, o divorciado, o viudo. Si es divorciado, necesita traernos el acta de divorcio. Y necesitamos nosotros saber si realmente está divorciado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Porque entre los mismos maestros se pueden empezar a relacionar unos con otros. Y querer empezar alguna relación cuando no se constata que aquella persona verdaderamente está divorciada y legalmente se pueda volver a casar. Amén. Pero ha habido situaciones de fornicaciones y lógicamente que Dios nos lo muestra. Y nunca juzgamos un caso de una manera ligera, sino con testigos de los hechos, de los acontecimientos. Y fíjese, para el mundo fornicar o adulterar es normal. Quitarle el marido a otra mujer, para el mundo es normal. Las mujeres que fornican, para ellas no es pecado acostarse con alguien siendo soltera o soltero. Es moda,
es vanidad, es satisfacción carnal. Y lógicamente que en el pastoreo nosotros enseñamos al revés y al derecho. Si eres mujer viuda, si eres varón viudo, no invites al hermanito a tu casa. Amén. Para no abrir puertas, porque la carne es carne. Éxodo 20:14 dice el mandamiento: no cometerás adulterio. Primera de Corintios 6:9, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esto? Se trata el asunto. Se trae a las dos personas. Y se les habla claramente mirándolos a los ojos. ¿Fornicaste? Y uno tiene que tener dominio, porque el pecado te enardece. ¿Fornicaste? Le digo, estamos aquí delante de Dios y todo lo que me tienes que decir tiene que ser delante de Dios. Y la persona dice sí. Y la otra persona igual. Muy bien. Ustedes abrieron puertas. Fueron tentados por el diablo. Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente ustedes quieren ser restaurados? Porque para ser restaurado, la persona tienen que querer y tienen que tener una convicción de pecado. No un dolor, no una tristeza del mundo, como el reloj del péndulo. Peco, me perdona. Peco, me perdona. No. Arrepentimiento genuino es dolor profundo por haber pecado y es un cambio de dirección. Entonces, ¿ustedes quieren ser restaurados? Ahora yo les explico claramente. ¿Tú la amas a ella? Y la persona se le queda viendo, porque ustedes saben que entran el engaño y dice, no la amo. Y le preguntas a ella, ¿tú la amas? Yo sí lo amo. Pues aquí no es el punto. El punto es la fornicación. Fíjense qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no heredaremos el reino de Dios los que viven bajo esas prácticas, pero que si pecamos, fiel y justo es Dios para perdonarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan. Las personas dicen sí queremos ser restaurados. Muy bien. Entonces ustedes van a seguir viniendo al pastoreo. Van a estar expuestos a la palabra de Dios. Pero como no hay una seriedad y esto fue una tentación y verdaderamente no es una relación sana y pura, tú por tu lado y ella por su lado. Los dos van a ser enseñados y van a ser ministrados. Así es que la Biblia muestra que tanto la fornicación y el adulterio son pecado. ¿En qué consiste la disciplina? La persona no puede seguir ministrando porque pecó contra Dios y el cuerpo de Cristo. Y cuando se le llamó y se vio descubierta, con todas las pruebas dijo, perdónenme. Pero no significa
que está arrepentido porque lo agarraron con las manos en la masa. ¿Sí me explico? Es diferente cuando alguien peca y dice, pequé, no puedo, ayúdenme, restáurenme. En la disciplina van varias recomendaciones. Cuando una persona está en disciplina, cuando se trata un asunto, solo los ministros y la persona que está siendo disciplinada son los que deben de saber de qué se trata. Amén. Así que tiene que ser discreto como parte de la restauración. ¿Qué se pide? Discreción. Proverbios 2:11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Qué significa discreción? Reserva o cautela para guardar un secreto. Nadie tiene que saber qué sucedió con esas personas, porque el fin es restaurarlos, no evidenciarlos. Amén. O para no contar lo que se sabe, o no hay necesidad de que conozcan los demás. Esto es lo que dice la definición. ¿Qué significa preservar? Esta palabra significa proteger o resguardar a alguien intentando conservar su estado de un daño o peligro. Nadie se debe de enterar del porqué de su disciplina. El liderazgo debe de guardar discreción y solo lo sabrán los líderes que estuvieron presentes para aplicar esa disciplina. El disciplinado debe de guardar discreción como parte de su restauración. ¿Por qué sucede que los disciplinados todavía se les da la oportunidad de ser tratados y ser disciplinados? Y su carne se quiere justificar. Entonces van y se lo cuentan a quien más confianza le tienen. Eso está mal. Porque la persona que quiere ser restaurada, calladito, se ve más bonito. Eso significa discreción. Ok, ¿estoy siendo tratado? ¿Sí quiero ser tratado? ¿Mi carne necesita ser tratada, humillada? No es que otros te humillen, es que nuestra carne necesita ser tratada y humillada. Habrá terceros que cuando no los ven ministrando, se acerquen a preguntarles. Aquellos, ¿verdad?, que tienen el don de la comunicación. Y les preguntan, ¿por qué te disciplinaron? Recomendación de los terceros: ¿amas al disciplinado? Abstente de preguntar. ¿Amén? ¿Qué debe de decir el disciplinado cuando le preguntan, ¿estás disciplinado? Y debe de contestar, sí, estoy disciplinado. Así tu carne se achicharra. Amén. ¿Me puedes contar qué pasó? Discúlpame, no puedo. Si te interesa saber algo, ve con el liderazgo que me disciplinó. Conductas que debe de evitar el disciplinado: mostrarse como mártir. Justificar su pecado. Sentirse segregado. Porque está disciplinado y los demás no le pueden hablar. Claro que no. Sí le pueden hablar. Y el disciplinado le va a costar más trabajo mantenerse con la boca cerrada.
para hablar sus propias versiones, porque todavía no hay convicción de pecado. Así es que la persona, y nadie sabe, solamente el liderazgo, puede ir donde quiera, puede sentarse donde quiera, puede saludar, pero está siendo probado porque está con la tentación de que, ¿le digo a quien más confianza le tengo para justificar tu carne? La disciplina es para corregir, para modelar el carácter, para corregir actitudes y para limpiar las vidas si pecaron. Porque hay que servir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La persona disciplinada se debe de mantener con tareas que tienen que ver con el pecado que cometió. Tareas, los líderes tienen que poner tareas para concientizar y añadir, ¿qué te habló Dios en esta situación? ¿Y cómo lo aplicas en tu vida? Necesito saber ahorita cómo estás, cuáles son tus convicciones. ¿A qué nos anima la Escritura estando la persona en disciplina? Hebreos 12:7. Si soportas la disciplina, di conmigo, soportas. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué significa soportar? Del griego hupomeno. Significa quedarse bajo, detrás, no soberbio, no tratar de hacer nada en el ministerio. ¿Te ayudo? No, gracias. Ahorita estás en sala de espera, ¿verdad? Humilde, bajo autoridad. Ni tampoco irte a otro ministerio. Significa permanecer. Si se te dio la indicación de ir a la clase de pastoreo, que la necesitas, debes estar presente, presentar tus tareas y permanecer fiel, congregándote y portándote humildemente como una persona normal que está siendo tratada por Dios y el liderazgo. Pero de pronto tú dices, es que el liderazgo no está siguiendo todas estas instrucciones. Bueno, pues ve con él y humildemente le dices, yo quiero saber de qué se trata mi disciplina. He estado estudiando todos estos puntos y yo veo como que ya no me están aceptando en la clase de pastoreo. Porque es una persona que está en espera. Amén. De ser restaurado. Quedarse, en ese caso en el ministerio y en la iglesia. Resistir, pasar la prueba, es una prueba de fe. Aunque nadie llegara a verte feo, porque nadie sabe, entonces estás pasando, tienes que resistir para no tener un espíritu de sospecha y esperar en Dios. Tener entereza a pesar de tu humillación en tu carne. Ten entereza con humildad. Padece, aguanta la vara, persevera. Amén. No te vayas, no te vuelvas escapista. Espera en Dios, muestra una buena actitud. De aquello que te acusan, muéstrales
que no es así con tu vida, con tus hechos. Amén. Sé sufrido, sufre como buen soldado. ¿Qué sucede si soportas la disciplina? Dice la palabra, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Debes de sentirte privilegiado pasar por disciplina, porque eres hijo y no bastardo. Amén. Pero qué tremendo cuando es en muchas iglesias que hay miembros o líderes o ministros dentro del servicio que pecan y se pasa por alto. Esto es corrupción. Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque al que no disciplinan es porque no lo aman. Así es que siéntete muy amado si estás en disciplina. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Para pasar la prueba debes obedecer al Padre, su voluntad. Te la estoy leyendo solo para que la captes y la obedezcas. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, a nuestros padres terrenales. Pero o sea, nuestro Padre Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, porque Dios es santo. Todo ministro tiene que tener una investidura de pureza, de santidad para servir al Señor. Sus manos tienen que ser puras, sus pies, sus ojos. Cada día tenemos que estarnos santificando y no podemos ministrar con pecado. Amén. ¿Por qué razón el Padre nos disciplina? Para lo que nos es provechoso. La disciplina te tiene que llevar a la santidad, a reconocer que pecaste y que te quieres enmendar, que quieres ser puro a nivel del alma, del cuerpo y del espíritu. Pero cuando pensamos en la disciplina dices, me duele, y nos entristece. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Amén. De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un consejo, no te centres en el dolor, céntrate en el fruto que vas a obtener por causa de tu obediencia a querer ser tratado por Dios. La disciplina da fruto apacible de justicia. Pasa la prueba, tendrás paz porque Dios satisfizo su justicia. Amén. La justicia es uno de sus atributos. Si alguien peca y no se le disciplina, el pecado queda impune y la justicia de Dios no es satisfecha. Es que es mi primo, es que es mi hermano, es que es mi mamá, es que es mi suegra. Parejo. Amén. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dios quiere que participemos de su santidad, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
esa postura de las manos caídas y las rodillas paralizadas, la persona lo experimenta cuando ha cometido pecado y ya empieza a sentir los estragos del pecado. Desánimo, tristeza, desesperanza. Pero Dios da la solución, Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué se está tratando? Esa área coja, ¿verdad? Soberbia, orgullo, confrontación a la autoridad, conatos, ¿verdad? Los pies simbolizan el caminar con Dios. Y si los pies se ensuciaban, se tenían que lavar. Debe haber reconocimiento del pecado, arrepentimiento genuino, que te duela de corazón haber pecado contra Dios. Y que esa área coja sea sanada. Ese es el fin. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que dejemos de reñir como perros y gatos, ¿verdad? Como dice Santiago. Dios es santo. Debemos de dar frutos de paz. Deja la contienda. Sé santo, puro, como Dios es santo. Mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si estamos en un trato de parte del Señor y dejamos que la raíz de amargura esté en nuestras vidas y nos vamos contra personas, contra el liderazgo, contra quien esté aplicando la disciplina, imagínate esa raíz de amargura. Puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios y es cuando entra la apostasía. Puedes dejar la fe. Así es que si hay amargura te tienen que tratar para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque si no es así, tu corazón se va a endurecer y puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Si hay amargura y frustración, no hay santidad. Si estás en un ministerio, estarás contaminando, pues una persona amargada es puntiaguda, contradictoria, irascible. ¿Y cómo puedes estar ministrando? Pensando muchas veces que somos víctimas, pero no pecadores. Cuando se aplica disciplina a una persona que está amargada, es con el fin de ayudarle a entender que Dios es santo y que Dios no está de acuerdo con el pecado, y ayudarle a mejorar su relación con Dios. Hebreos 12:16. No sea que algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, menospreciar lo que Dios te ha dado, el llamado. Amén. Por algo vano. Qué tremendo. Y cuando menospreciamos lo que Dios nos ha dado y lo hacemos a un lado y lo terrenal lo ponemos en primer lugar, lo más seguro es que no vamos a permanecer, porque estamos cegados y no alcanzamos a ver que vale la pena servir a Dios. Vale la pena el llamado de Dios. Vale la pena ser santos. Que Dios nos use con poder y autoridad para que cuando nos paremos delante de los niños, la presencia de Dios descienda. Para que los niños sean sanados. Que puedan ver en ti la santidad, la pureza, la paz. Y digan, yo quiero ser como mi maestro.
Amén. Así es que no debemos de preferir el plato de lentejas y se frustre tu relación con Dios y tu llamado. Porque ya sabes que aún después deseando heredar bendición, fue desechado. Una vez que quiso, no, sí Señor, yo quiero, úsame, ya no hubo oportunidad. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas en relación a la posición a la cual Dios le había llamado. Porque en los padres, en los patriarcas debería de aparecer Abraham, Isaac y Esaú. Pero él vendió su primogenitura y ahora Abraham, Isaac y Jacob. Así es que la disciplina bíblica tiene como fin o propósito, hablando de los dos conceptos, instruir, modelar y capacitar y entrenar, caminando con ellos para que puedan llevar a la práctica un comportamiento conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pero Dios nos disciplina porque nos ama y nos corrige, ¿verdad? Así es que vamos a restaurar con el espíritu de mansedumbre, conforme a los principios de Dios. ¿Vamos a dejar de amar al que pecó? No. ¿Aborrecemos el pecado? Sí, pero no a la persona. Amén. Vamos a seguir todos los pasos conforme a los principios de Dios, para que verdaderamente se cumpla el objetivo y puedan ser sanados y puedan ser restaurados. Nosotros hemos restaurado personas que han caído en pecado y que están en el ministerio y han pasado la prueba y están ahí sirviendo y ministrando como hombres y mujeres de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cierra tus ojos en este momento y decir: Señor, si yo estoy pasando por un tiempo de disciplina, yo quiero tener la mejor actitud. Gracias, Señor, porque me amas de esa manera tan perfecta. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser restaurado. Sí, Señor, yo quiero entrar en obediencia y quiero demostrar a través de mis obras mi arrepentimiento verdadero. Quizás algunos de nosotros digamos: ay, no quisiera pasar por la disciplina. Apeguémonos a su palabra. Obedezcamos sus principios. Y dile: Señor, líbrame de toda tentación y del maligno. Señor, que yo no me la crea. Que la soberbia no se levante y me engañe. Oh, mi Señor, que yo no me crea más que los demás. Porque muchas veces Dios nos está probando para saber lo que hay en nuestros corazones. Aquí estoy, Señor. Y si estoy en el ministerio y yo me he dado cuenta que hay resentimiento y amargura en el corazón, quizás con el líder, o quizás con el esposo o la esposa con la que tú vives, arrepiéntete. Porque muchas veces justificamos nuestros pecados por el comportamiento de los demás, pero para Dios no es justificable, porque Dios es santo. Dios es santo.
Oh mi Señor, oh mi Señor, perdona nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados delante de ti y pedimos, Señor, que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Desarraiga de mí todo orgullo. Perdóname, Señor. Perdóname, dame un espíritu humilde. Oh mi Señor, saca desde la raíz esa amargura que la he estado justificando. Y tú eres santo, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, y lávame más y más de mi maldad. Y úsame, Señor, como un vaso limpio. Oh, mi Dios, en esta mañana tarde hago un compromiso contigo de mantenerme en rectitud, de mantenerme vigilante, discerniendo, Señor, lo que tú quieres, y también agradeciendo que me amas tanto que le permitiste que se levantara esa tormenta, porque verdaderamente me quieres hacer bien. Lo has hecho para mi provecho, Señor. Lo has hecho para pasarme a otro nivel. Lo has hecho para cumplir los propósitos que tú tienes, y me has dejado, Señor, gran enseñanza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu limpieza. Gracias por tu pureza. Gracias por tu esperanza. Gracias, Señor. Quiero fijar mis ojos en ti, el autor y el consumador de la fe, el perfecto, y aún perdonar los errores de los demás. No fijar mis ojos en Él, porque me quitaría la oportunidad de ser sanado y de ser restaurado. En el nombre de Jesús. Con qué grande amor me has llamado tu hijo. Tú que habitas en la altura, la santidad, la luz inaccesible. Me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel, acercarme a ti
es el bien para mí. No permitas, mi Dios, que me aparte de ti. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Con qué grande amor me has llamado tu Hijo. Tú que habitas en la altura, la santidad, la luz inaccesible. Me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel,
endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón. La fuerza de mi corazón. Gracias, Señor, eres tan bueno.